We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something very deep inside us. Buenos días a todos, bienvenidos al cuarto encuentro internacional de investigadores y estudiantes de ReoAlsei. El día de hoy voy a presentar nuestro trabajo de investigación titulado El entorno laboral afecta el juicio moral emocional. Este trabajo de investigación fue realizado por el Dr. Víctor Hugo Robles Francia, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por Víctor Adrián Robles Ramos, Ana Victoria Robles Ramos, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y una servidora, Adriana de la Cruz Caballero, profesora del Tecnológico Nacional de México, Campus Centla. Algunas actividades y funciones laborales implican mayores habilidades del trabajador para controlar sus emociones y la angustia psicológica relacionadas con las exigencias de un comportamiento correcto dentro del contexto laboral. La angustia en el trabajador se manifiesta en situaciones en las que él debe elegir entre implementar procedimientos que considera inadecuados o seguir su conciencia moral para proteger ya sea su propio bienestar o el de sus compañeros que están en su entorno laboral. De esta forma, Castro y Morales señalan que el marco laboral puede favorecer o puede obstruir los aspectos emocionales morales en el trabajador. Ciertamente el contexto laboral confiere diversas emociones concretas en el individuo. Algunas de esas emociones son el enojo, la vergüenza y el orgullo, que afectan el comportamiento moral del empleado. Los estudios sobre el comportamiento moral han cambiado en los últimos años, de un predominio cognitivo al estudio sensible de las emociones y su influencia en el equilibrio moral y el razonamiento moral de los individuos. El juicio moral emotivo es la reacción súbita, sensitiva, que estimula inicialmente al trabajador para resolver un problema moral organizacional, que implica las restricciones y señalamientos sobre los comportamientos correctos o incorrectos. Así, el trabajador, una vez consciente de las complicaciones, delibera sobre aquello que debe hacer y valora las consecuencias de su comportamiento, y así equilibra su relación con otros trabajadores y con su entorno. Por otro lado, la culpa se refiere a la valoración de un comportamiento como correcto o incorrecto. En este sentido, el juez reacciona con una súbita urgencia de apartarse de la escena, sintiendo desde un ligero disgusto o una simple repulsión moral, hasta el extremo de un fuerte horror moral. El horror moral se conceptualiza o se relaciona con la injusticia individual y organizacional, y se expresa por la exageración, una falta de restricciones morales, monstruos inmorales, excepcionales. Así, la culpa y el orgullo se establecen como emociones primarias del juicio moral emotivo, y estas emociones predisponen al individuo a niveles morales más altos. Así, las emociones morales se vinculan con el propósito organizacional para eliminar el individualismo y regular la convivencia grupal. El objetivo de esta investigación fue identificar el efecto de los 4 tipos de entorno laboral, del género, de la edad y del entorno laboral combinado con el género en el juicio moral emotivo en los subíndices del horror, orgullo y la culpa. La hipótesis planteada indica que el tipo de entorno laboral, el género y la edad tienen un efecto significativo en los subíndices emocionales, el balance emocional moral y en la competencia moral emocional de los trabajadores participantes.
En lo que se refiere a la metodología utilizada para este estudio, el tipo de estudio fue mixto y en lo que refiere a la parte cuantitativa, bueno, pues se analizaron las variables independientes y dependientes. En el caso de la variable independiente es la edad y las variables dependientes pues fueron las que conforman el índice IGME, que son el subíndice de horror, subíndice culpa y subíndice orgullo, así como el análisis del balance moral emotivo, además del análisis estadístico factorial y de varianzas que se realizó. En lo que refiere a la parte cualitativa, pues se estudiaron los efectos de dos cualidades que fueron el entorno laboral y el género de los participantes. El estudio fue de alcance descriptivo. Se identificaron los valores de índices, subíndices, edad, género y de los grupos participantes, así como explicativo, dado que se reveló el efecto de las variables independientes en las variables dependientes. El trabajo fue de diseño transversal, dado que se recabaron los datos en una sola ocasión en los grupos participantes entre los meses de abril y junio del año 2019 en el estado de Tabasco, México. Los participantes de esta investigación, bueno, pues a través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional, se logró recabar una muestra de 154 empleados, de los cuales 78 corresponden al género femenino y 76 al género masculino. Los empleados se conformaron en grupos correspondientes a 4 entornos laborales diferentes y se identificaron algunas características como edad, grado académico, relaciones de autoridad y compañerismo. De esta forma, el grupo 1 estaba conformado por empleados de una institución de educación superior. El grupo 2 estuvo conformado por empleados de una empresa que comercializa productos por catálogo. El grupo 3 por empleados de un corporativo de autoservicio a nivel mundial y el grupo 4 por empleados de una embotelladora de bebidas líder en el mercado. Todas estas organizaciones están ubicadas en el estado de Tabasco, en México. El instrumento utilizado fue el cuestionario moral emocional, elaborado por Robles en 2019. Este cuestionario contiene una historia, un ítem sobre horror, 6 ítems sobre culpa y 6 ítems sobre orgullo. Y en esta se establecen 3 subíndices, el subíndice de horror, subíndice culpa y subíndice orgullo. En lo que refiere a la historia del cuestionario, pues es una historia de horror moral, parricidio. Y aquí lo que se espera es que el encuestado como observador juzgue esta historia y dictamine la supuesta culpabilidad o el orgullo que sentiría el protagonista de esta historia. Respecto al análisis estadístico, para la confirmación de los subíndices, se realizó el análisis de componente principal empleando la rotación Varimax con normalización Kaiser. Para indagar las hipótesis, se realizó el análisis univariado, observándose el efecto entre sujetos, el valor P, la eta parcial cuadrada y el poder observado. De esa forma, se identificaría el efecto del tipo de entorno laboral, edad y el género en el balance emocional, el horror y los subíndices de culpa y orgullo. En lo que refiere a la primera hipótesis que señala que el género tiene un efecto significativo en la competencia moral emocional, en el horror, en la culpa y en el orgullo, así como en el balance moral emotivo, esta hipótesis fue demostrada solamente en el subíndice de orgullo, como se puede observar en la tabla. De esta forma se demostró que el género no tuvo un efecto significativo en las demás variables dependientes. La hipótesis 2, que nos indica que la edad tiene un efecto significativo en la competencia moral emocional, en el horror, en la culpa y en el orgullo, así como en el balance moral emotivo, no fue demostrada, como se puede observar en la tabla, y ninguno de los 3 estadísticos
que es la parte de significancia, la eta parcial, ni el poder observado obtuvimos valores significativos. Así pudimos observar que la edad no tiene un efecto importante en estas variables dependientes. En lo que refiere a la tercera hipótesis, que señala que el tipo de entorno laboral tiene un efecto significativo en la competencia moral, en el horror, en la culpa y el orgullo y el balance moral emotivo, esta hipótesis fue parcialmente demostrada en tres variables, como podemos observar en la tabla, que fueron el horror, el subíndice culpa y el subíndice orgullo. En lo que refiere a la hipótesis 4, la que indica que el tipo de entorno laboral junto con el género inciden en la competencia moral emocional, el horror, la culpa, el orgullo y el balance moral emotivo. Esta hipótesis también fue demostrada de manera parcial, dado que el género junto con el entorno laboral únicamente tuvo un efecto significativo en la variable dependiente horror, como se puede observar en la tabla. De esta forma, podemos concluir que existen entornos laborales que afectan las habilidades y emociones de los trabajadores. La hipótesis general de esta investigación fue parcialmente aceptada, ya que se observó un efecto moderado del entorno laboral en el horror, la culpa y el orgullo de los participantes. En relación al género, pues solamente se obtuvo un efecto mediano en el orgullo y asimismo observamos también que la edad no tuvo efecto alguno en las variables dependientes. Los hallazgos reportados en esta investigación pueden ser utilizados para diagnosticar el estado emocional moral y el nivel de las emociones morales que pueden incidir en las desviaciones o incumplimientos de los estándares éticos de la organización. Evaluar los índices expuestos en esta investigación puede servir como predictores de violencia y estrés moral en los trabajadores. Una de las limitaciones de este estudio, pues bueno, es la necesidad de seguir realizando algunas investigaciones que puedan ampliar la validez de los índices con diferentes poblaciones para mayor eficacia en la comparación y el efecto entre grupos. Muchas gracias.